Mi relación con las lenguas es particular. Yo tengo una fascinación por también fue una de las razones por las que escogí esta residencia, porque hubo resonancia en mí en el proyecto de la residencia Gijón. Para mí las identidades se construyen a través de las lenguas, ¿no? Heredamos de nuestros padres la lengua materna. Entonces, es a través de ella que vamos construyendo, que nos vamos construyendo nosotros como individuos, ¿no? En mi caso es extraño porque yo nací hablando español, nací en Perú, en Lima, además hija de una profesora de lengua y literatura, nieta de un editor, ¿no? Entonces siempre estuve bañada en el mundo y en la lengua castellana. Y sin embargo vivo hace 35 años hablando francés. Hablo más años de mi vida francés. Y al principio tenía como una suerte de, ay, los franceses me tienen harta, ya no quiero hablar en español. Y un día un profesor mío de lenguaje poético me hizo un comentario que marcó como un antes y un después. Y me dijo, ¿sabes qué cosa? Vas a tener muchas dificultades para escribir si no haces una reconciliación con las lenguas que te constituyen. Tienes que aceptar que tienes tu propio ideolecto. Y eso fue súper revelador para mí. Y en vez de tomarlo como una nostalgia y no, que tengo que hablar castellano a todo precio, dije, no, ser multilingüe es una riqueza maravillosa, ¿no? Y es más, cuando escribo, en el libro de Partirse en Dos tengo un relato mío y yo mezclo francés cuando escribo. Al principio no me sentía decía, uy, va a sonar raro, pero después pensé cómo originó, por ejemplo, la literatura chicana, ¿no? Quintanilla saca sus primeros libros en literatura chicana mezclando inglés con español. Entonces dije, eso somos una mezcla. Entonces, en la medida en que yo acepte eso y abrace mi identidad completa, que es una mezcla de francés con español, es ese cóctel lingüístico con el que comparto con mi familia, es la posibilidad de abrir caminos literariamente y de crecer también como persona, como individuo. Y yo pienso que el multilingüismo es una riqueza enorme. El paradigma del monolingüismo no, yo creo que ya pasó de moda, no es algo a seguir. Sí.